Hola a todos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de las aplicaciones de la derivada. Tuvimos en la clase anterior hablando de las reglas básicas de derivación y de la regla de la cadena. Hoy veamos algunas de las aplicaciones. En la clase de hoy daremos unos conceptos básicos, que es la parte teórica, hace alusión a la definición de funciones crecientes, decrecientes, el criterio de la primera derivada. Hablaremos en qué intervalos una función crece o decrece. Hablaremos del criterio de la segunda derivada y sus puntos de inflexión. Hablaremos de los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En sí, lo que vamos a aplicar de derivada como tal es una derivada sencilla. Importante tener en cuenta estos conceptos que aquí a continuación aparecerán. Funciones crecientes y decrecientes. Una función f se dice creciente en un intervalo AB, aquí la parte izquierda inferior, si para todo par de números x1 y x2 en el intervalo, miran dónde está A y dónde está B. Y la condición que cumple x1 con relación a x2 es que x1 sea menor que x2. Y que además la imagen de x1, llamada f de x1, sea menor que la imagen de x2, llamada f de x2. Observen que f de x1 sí, en efecto, es menor que f de x2. Y que x1 es menor que x2. Entonces, cuando se cumple este caso en donde las x1 sean menor que las x2 y sus respectivas imágenes sean también f de x1 menor que f de x2, hablamos de que la función es creciente. Observen ustedes aquí cómo se comporta la función. Bien, vamos para el caso en que la función es decreciente. En el caso en que la función es decreciente, observemos esta gráfica. ¿Qué dice? Una función f se dice decreciente en un intervalo a, b, si para todo par de números x1 menor que x2 en este intervalo, sus imágenes tienen sentido contrario. Si dije que x1 era menor que x2, entonces su imagen es f de x1. Observa, este es x1, mira dónde aparece la imagen de f de x1. Y la imagen de x2, mira dónde aparece. Por debajo de f de x1, menor que f de x1. Entonces, cuando se cumple esta doble condición, decimos que la función decrece. x1 menor que x2, pero f de x1 mayor que f de x2. Hablamos de que la función decrece. ¿Ok? Bien. Hablemos ahora de ese criterio de la primera derivada para funciones crecientes o decrecientes. Dice que si una función es derivable en un intervalo AB, entonces se cumple una de estas tres posibilidades. Primera, si f' de x, o sea, si la primera derivada de esta función es mayor que 0 para cualquier x en este intervalo AB, entonces f es creciente en este intervalo AB. Pero si esa primera derivada es menor que 0, para todo x en ese intervalo AB, entonces diremos que f es decreciente en AB. Y como tercera, si f' de x es igual a 0 para todo x en ese intervalo AB, entonces decimos que f ni crece ni decrece y que los valores de x se denominan valores críticos o valores extremos de la función. Entonces, veamos la gráfica y a continuación veremos también un ejemplo. La gráfica en donde mostramos
cuando la función crece y decrece. Entonces miremos, en esta primera gráfica que está aquí a la izquierda, mírenla, estoy recorriéndola. Esta primera parte aquí que va subiendo, f' de x es mayor que 0. Y en esta segunda parte, en donde la función va bajando, ella va decreciendo. Entonces f' de x será menor que 0. Y en este punto, observen la gráfica, mírenla, llega hasta aquí y luego baja. En este punto, que es el valor extremo, habrá un número crítico. ¿Ya? En este número crítico, en la función cambia de creciente a decreciente. Miremos este otro ejemplo. Entonces, aquí, en esta primera parte a la izquierda, la función decrece. Entonces hablamos de que f' de x es menor que 0. Y en esta segunda parte, que vemos que la función va creciendo, f' de x será mayor que 0. C, en este punto donde c igual a 0, f' de c no está definida. Entonces, los intervalos de crecimiento y decrecimiento se pueden obtener dándole valores a la variable independiente un poco menores o mayores que cada valor crítico para determinar el signo de la derivada. Esto lo vamos a explicar en el siguiente ejemplo. Ejemplo, hallar los intervalos de crecimiento de la curva definida por la ecuación dada y hacer un gráfico aproximado de ella. La función se llama y igual a 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 12x. Entonces, empezamos por derivar esta función. Como ustedes verán, esta función es sumamente sencilla para derivar. Entonces, si derivamos 2x a la 3, entonces 3 por 2, 6. Y a este x a la 3 le restamos 1 y me queda x a la 2. Más. La derivada de 3x a la 2 será 2 por 3, 6. Y a este x a la 2 le restamos 1 y me queda como x. Menos. Derivada de 12x me queda 12 solo. Recuerden que la derivada de esta x con respecto a x es 1. Y 1 por 12 es 12. ¿Ok? Ahora igualamos a 0 esta expresión 6x a la 2 más 6x menos 12. Igualamos a 0. Entonces, analizando la expresión, podemos sacar factor común, ya que en estos tres términos hay un factor común que es el 6. ¿Ya? Entonces saco el 6, observen que el 6 lo estoy escribiendo aquí antes del paréntesis, y que entonces divido 6x a la 2 entre 6 me da x a la 2, más 6x entre 6 me da x, menos 12 entre 6 me da 2. Entonces la expresión que me queda en el paréntesis es un trinomio de la forma x a la 2 más x menos 2. Este trinomio se resuelve sacando la raíz cuadrada de x a la 2, que es x, y x. En el primer paréntesis escribo este signo más que estoy mostrando aquí, mírenlo, más. Y este signo menos sale de multiplicar más por menos. Busco dos números que multiplicados me den menos 2 y restado me den más 1. 2 por menos 1 me da menos 2. Y 2 menos 1 o más 2 menos 1 me da más 1. Que es este más 1, que es el coeficiente de esta x. Entonces me queda x más 2 por x menos 1 igual a 0. Entonces, despejando, x más 2 igual a 0,
Al despejarla, x igual a menos 2. Y si igualo x menos 1 a 0, al despejarla, x será igual a este 1 que ustedes ven aquí. Estos valores los voy a reemplazar en la función f de x para hallar los puntos críticos. Para hallar los puntos críticos. ¿De acuerdo? Entonces, el primer valor que tomamos será x igual a menos 2. Este x igual a menos 2 lo reemplazo en esta función original, y igual a 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 2x. Observen, 2 por x a la 3, solo que x aquí vale menos 2, más 3x a la 2, solo que x vale menos 2, menos 12x, solo que x vale menos 2. Bien, ahora resuelvo las potencias. Menos 12 a la 3 es menos 8. Menos 2 a la 3 es menos 8. Menos 2 al cuadrado es 4. Y menos 12 por menos 2 da más 24. Entonces, 2 por menos 8 da menos 16. Menos 16 más 3 por 4 que me da 12. Menos 16 más 12 da menos 4. Y menos 4 más 24 da 20. En esta otra parte vamos a reemplazar x por 1. Y utilizamos la misma función inicial. 2x al cubo, pero x vale 1, entonces 1 al cubo. Más 3 por x al cuadrado, pero x vale 1. Menos 12 por x, pero x vale 1. 1 al cubo es 1, 1 por 2 es 2. 1 al cuadrado es 1 y 1 por 3 es 3. 1 por 12 es 12, 1 por menos 12 es menos 12. Ahora resuelvo. 2 por 1, 2, más 3 por 1, 3. 2 más 3, 5, y 5 menos 12 es menos 7. Entonces, los puntos críticos serán menos 2, 20, mírenlo aquí, y 1, menos 7. 1, menos 7. ¿Ok? Ahora, teniendo esos puntos críticos, x igual a menos 2 y x igual a 1, vamos a hallar los intervalos. ¿Por qué salen estos intervalos? Es como si yo tomara la recta numérica y ubicamos. Bien, entonces les decía que los puntos críticos que hallamos x igual a menos 2 y x igual a 1, los ubicamos en una recta numérica. Está la recta numérica. Aquí ubicamos al menos 2 al 1. Y los intervalos quedan de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 1 y de 1 a infinito. Quedan 3 intervalos, que son los mismos intervalos que ustedes ven aquí en esta tabla. Entonces, vamos a correrla aquí. Momentico. Que son los intervalos que están aquí, menos infinito a menos 2, menos 2 a 1 y 1 a infinito. Entonces, en esta tabla hay 4 aspectos a tener en cuenta. El intervalo, el valor de prueba que se tome dentro del intervalo, el signo de f' de x y la conclusión. Esta conclusión sale a partir del criterio de la primera derivada que vimos en la segunda diapositiva. Entonces, un valor de prueba tomado para este primer intervalo es el menos 3. Observa que el menos 3 está dentro de este intervalo. De menos infinito a menos 2 está el menos 3. Aquí aparece. Entre el menos 2 y el 1 tomamos el menos 1. El menos 1. Y entre 1 y el infinito tomé el 2.
Ustedes hubieran podido tomar aquí el 3, el 4, el 5, el 6, cualquiera. Y entre el menos 2 y el 1 también hubieran podido tomar el 0, pueden tomar el menos 1, menos 1,5, el menos 0,5, el 0,5, lo que esté entre menos 2 y 1. Es lo mismo en este intervalo, pueden tomar el menos 20, el menos 100, el menos 7, el menos 5, el menos 4, hasta antes del menos 2. ¿Qué hacemos con este menos 3? Entonces, este intervalo lo reemplazamos en y' igual a 6x a la 2 más 6x menos 12, que fue la primera derivada que hallamos. Entonces, donde va x, escribo menos 3. 6 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 menos 12. Menos 3 al cuadrado es 9 y 9 por 6, 54. Más 6 por menos 3, menos 18. Menos 12, menos 12. Entonces, menos 18 menos 12 es menos 30. Este menos 30 se lo restamos al 54 y me da más 24. Más 24 es un número positivo mayor que 0. Recuerde que cualquier número positivo es mayor que 0. Como me dio mayor que 0, yo concluyo que es creciente en ese intervalo. Por eso es que en esa diapositiva que dice que si f' de x es mayor que 0, entonces decimos que f es creciente, razón por la cual aquí definimos que es creciente. Segunda parte, me habla de reemplazar este valor de menos 1 y este valor de menos 1 lo reemplazamos también en esta primera derivada. 6 por menos 1 al cuadrado más 6 por x, pero aquí es menos 1, menos 12. Menos 1 al cuadrado es 1 y 1 por 6 es 6. Es este 6. Más 6 por menos 1 da menos 6. Menos 12 que es de menos 12. 6 menos 6, 0. 0 menos 12, menos 12. Como es menor que 0, o sea, es negativo, entonces la función es decreciente en ese intervalo. Y por último tomamos el tercer valor de prueba que fue 2 y lo reemplazamos. 6 por 2 al cuadrado más 6 por 2 menos 12. 2 al cuadrado es 4 por 6, 24. 2 por 6, 12. Menos 12, menos 12. 24 más 12, 36. Y 36 menos 12 más 24. Como es positivo, o sea, mayor que 0, entonces decimos que la función es creciente en ese intervalo de 1 a infinito. Creciente. ¿Cómo es la gráfica? Entonces, la gráfica se traza, primero hallamos los puntos de corte con el eje X. Recuerden que cuando vimos la función cuadrática, para dibujar esa parábola, nosotros le decíamos a ustedes, o yo les decía a ustedes, que reemplazábamos y por 0 y hallábamos los puntos de corte con el eje X. Entonces, como esta es la función original, 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 12, ese y lo hacemos igual a 0. Al hacerlo igual a 0, de este lado de la ecuación factorizamos x. Entonces 2x3 entre x me da 2x cuadrado. Más 3x a la 2 entre x me da 3x. Menos 12x entre x me da 12. Entonces de este producto igual a 0, ya x es igual a 0, que es este que está aquí mostrando. Y después me queda esta ecuación cuadrática, 2x a la 2 más 3x menos 12 igual a 0. Esta ecuación cuadrática la resolvemos por la fórmula general y encontramos que x tiene dos valores, 1,81 y menos 3,31. Estos dos más x igual a 0 me determinan los puntos de corte de la gráfica con el eje x. Entonces, en menos 3,31, en 0, en 1,81. Además de eso, tener en cuenta que por aquí iría menos 2. Porque recordemos que en la recta numérica dijimos de menos 2 de menos infinito a menos 2, la función es creciente. Y de menos 2 a 1,
a 1, 1, la función decrece, miren, la decrece. Y de 1 a infinito, la función va a crecer. Entonces, ya de esa manera hacemos un aproximado de la función dada como definida como 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 12x.